Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí nuevamente listos para sumergirnos en el mundo del entretenimiento y, más específicamente, en el universo de las parejas que nos roban el aliento. Hoy, amigos, nos centraremos en una de esas parejas que nos tiene a todos con el corazón en un puño, una pareja que ha experimentado altibajos, rumores, especulaciones. Sí, hablamos de Serkan y Özge. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y sobre todo, interpretar esas reacciones, esos gestos que, como bien dice el título, lo dicen todo. Porque a veces, una mirada vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Vamos a observar de cerca cada interacción, cada aparición pública, cada comentario sutil, en busca de pistas que nos revelen si, efectivamente, la reconciliación es un hecho, o si aún hay un largo camino por recorrer. Antes de que nos adentremos en este análisis exhaustivo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del espectáculo. Su historia, como muchas otras, ha estado marcada por momentos de gran felicidad, pero también por periodos de incertidumbre y separación. Y es precisamente esa volatilidad, esa montaña rusa emocional, lo que nos mantiene enganchados a su historia. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama, ¿verdad? Pero sobre todo, nos gusta ver felices a las personas que admiramos. En los últimos meses hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han alimentado las esperanzas de una reconciliación. Desde encuentros casuales captados por las cámaras, hasta comentarios en redes sociales que han desatado la euforia entre sus fans, todo apunta a que algo está cambiando entre Serkan y Özge. Pero, ¿es suficiente para hablar de una reconciliación confirmada? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Comencemos por analizar esas reacciones impactantes a las que hace referencia el título. Recordemos aquella gala benéfica a la que ambos asistieron. Si bien no se les vio juntos en un principio, las cámaras lograron captar un intercambio de miradas que para muchos fue la confirmación definitiva de que el amor seguía vivo. La forma en que Serkan miraba a Özge con esa mezcla de admiración y nostalgia, era imposible no emocionarse. Y la sonrisa de Özge al cruzarse con la mirada de Serkan, irradiaba felicidad. Aquel momento se convirtió en viral en cuestión de minutos, inundando las redes sociales de capturas y comentarios de fans esperanzados. Algunos incluso crearon montajes comparando esa mirada con otras de sus primeros tiempos, encontrando similitudes y reafirmando la teoría de que el amor verdadero nunca muere. Pero no nos dejemos llevar solo por la emoción. Es importante ser objetivos y analizar la situación desde todos los ángulos. ¿Podría ser simplemente cortesía? ¿Una forma de mostrar respeto mutuo después de una relación pasada? Por supuesto que sí. Pero la intensidad de esas miradas, la química palpable entre ellos, nos hace pensar que hay algo más profundo en juego. No era una mirada vacía, ni una simple formalidad. Era una mirada cargada de historia, de recuerdos, de sentimientos que parecían haber resistido el paso del tiempo y las dificultades. Los expertos en lenguaje corporal que analizamos posteriormente coincidieron en que esa mirada era indicativa de una conexión emocional profunda, que iba más allá de la simple amistad o el respeto profesional. Otro indicio importante son los comentarios que han intercambiado en redes sociales. Recordemos que tras la publicación de una foto de Özge en Instagram, Serkan dejó un comentario con un emoji de corazón. Un gesto aparentemente sencillo, pero que generó una ola de reacciones entre sus seguidores. ¿Una simple muestra de cariño? ¿O una declaración de intenciones? La interpretación queda a criterio de cada uno, pero lo cierto es que este tipo de interacciones no hacen más que alimentar las esperanzas de una reconciliación. Y no fue solo el emoji de corazón. Recordemos también que en esa misma publicación, Özge respondió al comentario de Serkan con un emoji sonriente y un guiño. Una respuesta juguetona que muchos interpretaron como una señal de que la tensión entre ellos se había suavizado y que estaban retomando la confianza y la complicidad que los caracterizaba. Además, en varias entrevistas recientes, tanto Serkan como Özge han evitado hablar directamente sobre su relación, pero han dejado entrever que mantienen una buena amistad y que se tienen mucho cariño.
Evaden responder directamente si están juntos, pero nunca niegan que se aman o que hay un cariño especial entre ambos. Esta ambigüedad, lejos de aclarar la situación, la hace aún más intrigante. ¿Será que están jugando al despiste? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático? Su estrategia de comunicación ha sido muy inteligente. Han sabido mantener la llama de la esperanza encendida sin dar detalles concretos que puedan ser malinterpretados o utilizados en su contra. Han optado por la ambigüedad calculada, dejando que los fans interpreten las señales y alimenten sus propias fantasías. Analicemos ahora un poco más en profundidad el lenguaje corporal de ambos. Recordemos aquella conferencia de prensa en la que coincidieron para promocionar un nuevo proyecto. Si bien se esforzaron por mantener la distancia física, las cámaras captaron pequeños gestos que delataban una conexión especial. Las miradas furtivas, las sonrisas nerviosas, la forma en que se tocaban el brazo sin darse cuenta, todo indicaba que a pesar de la separación, seguían sintiéndose atraídos el uno por el otro. La tensión era palpable. Se notaba que se esforzaban por mantener la compostura, pero sus cuerpos los delataban. Esos pequeños roces, esas miradas de reojo, esas sonrisas involuntarias, eran como pequeñas fugas de información que revelaban lo que realmente sentían el uno por el otro. Y no olvidemos las declaraciones de amigos cercanos a la pareja. Si bien ninguno se ha atrevido a confirmar la reconciliación de forma explícita, varios han insinuado que Serkan y Özge están pasando mucho tiempo juntos y que se están dando una nueva oportunidad. Un amigo en común llegó a decir que nunca han dejado de quererse, y que siempre ha existido una chispa entre ellos. Palabras que sin duda alimentan las esperanzas de sus fans. Estas declaraciones, aunque cautelosas, son muy significativas. Provenientes de fuentes cercanas a la pareja, le dan un peso importante a la teoría de la reconciliación. Son como pequeñas confirmaciones a medias que dan credibilidad a los rumores y alimentan la ilusión de los fans. Ahora, seamos realistas. También hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Recordemos que la relación entre Serkan y Özge ha estado marcada por la infidelidad, los celos y las diferencias irreconciliables. ¿Serán capaces de superar estos problemas y construir una relación más sólida y duradera? Esa es la gran pregunta. Estos fantasmas del pasado son los que generan más dudas entre los fans. Muchos se preguntan si realmente han aprendido de sus errores y si están dispuestos a trabajar en sus problemas para evitar repetir los mismos patrones. La confianza es fundamental en cualquier relación, y en el caso de Serkan y Özge, la reconstrucción de esa confianza podría ser un proceso largo y difícil. Además, ambos tienen carreras profesionales muy exigentes, lo que les dificulta pasar tiempo juntos y mantener una relación estable. La distancia, la presión mediática y los compromisos laborales podrían ser factores determinantes en el futuro de su relación. El éxito tiene un precio y en el caso de las celebridades, ese precio suele ser la falta de tiempo y la dificultad para mantener una vida privada estable. La agenda apretada de Serkan y Özge podría ser un obstáculo importante en su camino hacia la reconciliación. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Serkan y Özge, parece que esas cenizas aún están muy calientes. Esa frase resume a la perfección la situación actual de la pareja. A pesar de los problemas del pasado y los obstáculos del presente, el amor que alguna vez los unió sigue latente, esperando la oportunidad de resurgir con más fuerza que nunca. Ahora vamos a profundizar un poco más en los detalles que han pasado un poco desapercibidos. Por ejemplo, el cambio de actitud de Serkan. Recordemos que tras la ruptura, Serkan se mostró bastante distante y frío en sus apariciones públicas. Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto un cambio radical en su comportamiento. Se muestra más sonriente, más abierto y más dispuesto a interactuar con sus fans. ¿Será que el amor de Özge lo ha ablandado? Este cambio de actitud es una señal muy positiva. Sugiere que Serkan ha reflexionado sobre sus errores y está dispuesto a cambiar para ser una mejor versión de sí mismo. Su mayor cercanía con los fans también podría ser una estrategia para mejorar su imagen pública y demostrar que es una persona accesible y sensible. Y lo mismo ocurre con Özge. Tras la separación, se la veía triste y apagada. Pero en las últimas semanas, ha recuperado su brillo y su energía. Se la ve más segura de sí misma y más feliz. ¿Será que el amor de Serkan la ha revitalizado?
La felicidad de Ozge es contagiosa. Su sonrisa renovada y su actitud positiva son una señal de que está en un buen momento personal y profesional. Y si ese buen momento está relacionado con Serkan, eso solo puede significar que la reconciliación es una posibilidad real. Otro detalle importante es el hecho de que ambos han seguido trabajando juntos en varios proyectos. Esto demuestra que a pesar de la separación, mantienen una relación profesional sólida y que confían el uno en el otro. Y esta cercanía laboral podría ser el primer paso hacia una reconciliación amorosa. Trabajar juntos después de una ruptura puede ser muy difícil, pero también puede ser una oportunidad para reconectar y reconstruir la relación desde una perspectiva diferente. La confianza profesional es un buen punto de partida para recuperar la confianza personal. Además, recordemos que ambos han pasado por momentos difíciles en los últimos meses. Serkan tuvo un problema de salud que lo obligó a alejarse de los focos mediáticos, y Ozge tuvo que lidiar con la pérdida de un familiar cercano. En estos momentos de vulnerabilidad, es natural buscar el apoyo de las personas que más queremos. ¿Será que Serkan y Ozge se han refugiado el uno en el otro durante estos momentos difíciles? Los momentos de crisis suelen ser reveladores. Es en esos momentos cuando se pone a prueba la verdadera fortaleza de una relación. Si Serkan y Ozge se han apoyado mutuamente en estos momentos difíciles, eso demuestra que su conexión es más profunda de lo que parece. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal sobre las interacciones entre Serkan y Ozge? Hemos consultado a varios especialistas que han analizado vídeos y fotografías de la pareja, y la conclusión es unánime: existe una fuerte atracción entre ellos y su lenguaje corporal revela que aún se sienten muy conectados. Sus análisis son cruciales para entender lo que no se dice con palabras. Por ejemplo, uno de los expertos señaló que en varias ocasiones, Serkan y Ozge han imitado los gestos y posturas del otro, lo que indica que existe una gran empatía entre ellos. Este fenómeno, conocido como efecto espejo, es una señal de que se sienten cómodos y conectados el uno con el otro. Otro experto destacó que en las fotos en las que aparecen juntos, siempre hay una tensión palpable en el aire, como si estuvieran a punto de besarse en cualquier momento. Esa tensión sexual latente es una señal inequívoca de que la atracción física entre ellos sigue viva. En definitiva, todas las pistas apuntan a que la reconciliación entre Serkan y Ozge es más que una simple posibilidad. Las reacciones impactantes, los comentarios en redes sociales, el lenguaje corporal, las declaraciones de amigos cercanos, todo indica que el amor sigue vivo y que están dispuestos a darse una nueva oportunidad. Pero, como hemos dicho antes, aún hay obstáculos que superar. Y solo el tiempo dirá si Serkan y Ozge serán capaces de construir una relación más sólida y duradera. Lo que sí es seguro es que su historia nos seguirá manteniendo enganchados y que sus fans seguirán apoyándolos incondicionalmente. Su historia, con sus altos y bajos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor, es un reflejo de la vida misma. Y por eso nos sentimos tan identificados con ellos y nos importa tanto su futuro. Para concluir, recordemos que hemos analizado las reacciones impactantes de Serkan y Ozge, sus interacciones en redes sociales, su lenguaje corporal y las declaraciones de amigos cercanos. Todas las pistas apuntan a que existe una fuerte atracción entre ellos y que están dispuestos a darse una nueva oportunidad. Sin embargo, aún hay obstáculos que superar y solo el tiempo dirá si su reconciliación es un hecho. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya ayudado a formar su propia opinión sobre el futuro de la relación entre Serkan y Ozge. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha encantado prepararlo. Nos interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge se reconciliarán? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son los que le dan vida a nuestro canal y nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.